Hola, soy la profesora María del Mar Castro García de la Universidad de Cádiz y voy a presentar esta ponencia titulada Los SIG como método del historiador, aprendizaje combinado con software libre para la realización de mapas históricos. Antes que nada quería agradecer tanto a los organizadores del Congreso como en particular a los organizadores de este simposio la aceptación de mi contribución. Esta contribución se enmarca dentro de un proyecto de innovación docente denominado los sistemas de información geográfica como método del historiador, software libre para la realización de mapas históricos, que fue aprobado en esta convocatoria 2021-2022 por parte de la Universidad de Cádiz. Su aplicación ha sido durante el segundo semestre, de marzo a junio de 2022, en una asignatura del tercer curso de grado de Historia, concretamente la asignatura Métodos, Técnicas y Recursos para la Investigación Histórica. Dentro de esa asignatura, que se divide en 3 bloques temáticos, los contenidos a los que queríamos aplicar este proyecto concretamente hacían referencia al bloque primero, denominado los TIC como método y recurso para el historiador, que son las tecnologías de la información geográfica. Dentro de esta temática queríamos hacer un aprendizaje práctico por parte de los alumnos para el manejo de un software libre de sistemas de información geográfica. Los alumnos matriculados fueron 79. Partíamos de una problemática base. Por un lado, el alto número de alumnos matriculados. Como hemos dicho, son 79 alumnos, aunque es verdad que después la asistencia era mucho menor. El escaso tiempo lectivo con el que contábamos, como esta asignatura se dividía en bloques, solo contábamos con 8 horas de docencia presencial. La falta de recursos para un aprendizaje práctico de software, ya que el aula de informática no estaba preparada con el software y el hardware que necesitábamos para el aprendizaje de estos sistemas. Además, también partíamos de la base del diferente nivel de conocimiento y habilidades informáticas que tenían los alumnos. Son alumnos heterogéneos. Y la escasa motivación y falta de conciencia de la utilidad del recurso por parte del alumnado. Primero vamos a definir qué son los sistemas de información geográficos. Hay múltiples definiciones, pero una de las más sencillas que podemos mencionar la define como un conjunto de programas y aplicaciones informáticas para la gestión de datos organizados en bases de datos que se encuentran georreferenciadas. O sea, su valía son datos georreferenciados en lo que es la superficie de la Tierra. Sus funcionalidades principales son la lectura, la edición, el almacenamiento, la gestión, el análisis y la representación de datos espaciales o geográficos. Como vemos en ese esquema, podemos dividir la superficie terrestre en capas de información geográfica de manera digital que se encuentran georreferenciadas en nuestro software, que en este caso utilizaremos el software libre QGIS. Hay otros software comerciales. Y extraeremos esa información geográfica del territorio de referencia, como en este caso el territorio peninsular, del Instituto Geográfico Nacional y de su geoportal, que nos ofrece la posibilidad de descargar de manera gratuita esta información. Estos sistemas de información geográfica se utilizan, y además cada vez más, como método del historiador. Normalmente ha estado siempre asociado a la arqueología y a la prehistoria, han sido las disciplinas que más las han utilizado y las pioneras en su uso, pero cada vez se va utilizando más en otras disciplinas, áreas y ámbitos históricos. Las aplicaciones son múltiples. Por una parte, la gestión del patrimonio histórico-arqueológico, de aquellos bienes históricos y patrimoniales que tienen una incidencia que se pueden ubicar en el espacio, y también nos permite hacer análisis espaciales a partir de la información histórica que tengamos. Por ejemplo, cálculos de rutas óptimas, análisis de visibilidad, análisis de áreas de captación de recursos. Nos permite, por ejemplo, modelizar el paisaje, realizar análisis de redes, modelos predictivos. Incluso cada vez se utilizan más los sistemas de información geográfica 3D. Los objetivos que guiaron este proyecto y su aplicación: por un lado, teníamos un objetivo principal de partida, que era la aplicación de un método de aprendizaje combinado
para la adquisición de los conocimientos teóricos y el manejo práctico del software SIG por parte de los alumnos del grado de Historia. Y teniendo en mente ese objetivo principal, planteamos una serie de objetivos secundarios. Ese objetivo secundario era realizar un material docente virtual que sirviera de apoyo a las clases presenciales, tanto teóricas como prácticas, en ese aprendizaje combinado presencial y virtual que pretendíamos alcanzar, la realización de un mapa histórico por parte de los alumnos, la búsqueda y descarga de recursos en WebSIG que fueran capaces de buscar, descargar y de aprender esos recursos, la valorización del método de aprendizaje y el material docente por parte de los alumnos que nos sirviera al profesorado, y el análisis de la viabilidad de la aplicación de esta metodología en la asignatura. La metodología, como hemos mencionado y anticipado, es la aplicación de un método de aprendizaje combinado, partiendo del principio de que las clases son presenciales. Dividimos nuestras clases presenciales en clases teóricas, donde explicábamos todos los fundamentos de los sistemas de información geográfica, de las tecnologías de información geográfica, los elementos que lo integran, sus funcionalidades. Teníamos que explicar también algunos principios de topografía, geodesia, cartografía y geografía para su comprensión, y las aplicaciones prácticas como método y recurso para la historia. Posteriormente, también teníamos unas clases presenciales prácticas en las que aprendíamos a manejar el software libre QGIS. Además, no solo el aprendizaje básico, por supuesto, de este software, sino también la búsqueda y descarga de datos espaciales y cartografía digital en los geoportales, sobre todo de las administraciones públicas, la georreferenciación de mapas históricos e imágenes y el diseño y exportación de un mapa histórico. Todo ello iba acompañado con un material didáctico virtual de refuerzo y apoyo a ese aprendizaje, sobre todo práctico. Ese aprendizaje era, como decíamos, el manejo de este software libre QGIS con el objetivo de que hicieran sus propios mapas. El método del videotutorial fue el formato Screencast, donde el docente iba relatando al mismo tiempo que manejaba el software que aparecía en la pantalla, todos los pasos a seguir, las funcionalidades, herramientas, etcétera, del software. Los beneficios de los videotutoriales en este método de aprendizaje era su disponibilidad online a través de YouTube y después un enlace en el campus virtual de la asignatura, el visionado múltiple, lo pueden visionar las veces que necesiten para su aprendizaje, la adaptación a los conocimientos necesarios para la asignatura, o sea, eran vídeos realizados exclusivamente para la asignatura y para los conocimientos que se pretendía que alcanzaran los alumnos, la realización autónoma por parte del profesor de estos videotutoriales y la adaptación de estos materiales a los diferentes ritmos del aprendizaje de los alumnos. Posteriormente, el alumno debía entregar y realizar su propio mapa, que sería el trabajo de evaluación final de la asignatura, que consistía en ubicar una serie de patrimonio histórico y arqueológico en un municipio determinado, con todos los elementos propios de un mapa profesional, como son la leyenda, la escala, etc. Todo este proceso de aplicación de esta metodología de aprendizaje combinado fue acompañado con formularios de evaluación de la experiencia docente. Estos formularios estaban destinados a evaluar, como digo, la experiencia docente, tanto los conocimientos previos en sí que tenían los alumnos, la motivación inicial que tenían por el aprendizaje de estos recursos, la percepción de la utilidad, los conocimientos adquiridos tras las distintas fases de aprendizaje, la utilidad de estos videotutoriales y estos recursos para la adquisición de estas habilidades y el grado de utilidad para el trabajo de evaluación. Estos videotutoriales se fueron activando en diferentes fases de aplicación de la metodología docente. Concretamente, se activaron tres formularios a partir de un formulario inicial, un formulario intermedio y un formulario final. Los resultados, pues los resultados fueron un conjunto de 17 videotutoriales en los que explicábamos de forma básica, por supuesto, todo el manejo
del software QGIS, desde la interfaz, principales herramientas, cómo cargar las capas de información, cómo crear un proyecto, cómo diseñar y exportar el mapa, etcétera, etcétera. Esos videotutoriales, como digo, y este método de aprendizaje combinado estuvo continuamente monitorizado a través de la aplicación de estos formularios. Primero, el formulario de la fase primera se valoró los conocimientos iniciales que tenían en los sistemas de información geográfica los alumnos. Por ejemplo, el 62,3% de los alumnos decía que no conocía los SIG antes de la asignatura. Manifestaron parte de los alumnos que habían realizado algún tipo de actividad en el primer año de carrera, pero aún así, aunque lo conocían, tenían muy poco grado de conocimiento. Como veis en esa gráfica, la mayor parte de los alumnos contestó que no tenía o nada o casi nada de conocimientos iniciales del SIG. Tampoco conocían el software QGIS. Un 72,7% de los alumnos manifestó que no conocía el SIG. Y además de no conocerlo, aún más no conocían y no habían utilizado nunca el software QGIS o un software SIG. Un 84% de los alumnos no había utilizado nunca un software SIG. En cambio, al 94% de los alumnos, casi el 95% como vemos, le gustaría poder elaborar sus propios mapas. Por lo tanto, tenían una alta motivación para el aprendizaje. El segundo formulario se activó después de la introducción teórica y práctica presencial de las clases y la impartición de los contenidos. Tras esa introducción teórica y práctica, la mayor parte de los alumnos contestaron que comprendían que era un sistema de información geográfica. Como vemos, casi todos han contestado del 7 al 10. Además, la motivación para el aprendizaje también era alta, tenía un 97% de valoraciones positivas en la pregunta de si le parecía interesante los SIG como herramientas para el historiador. En cambio, percibían de manera general que la dificultad del software era alta. Como vemos, la mayor parte de los alumnos contestó entre un 6 y un 10 a la pregunta si encontraban difícil el manejo del software QGIS, siendo 1 nada y 10 mucho. Igualmente, también, aunque les parecía difícil, les parecía también útil el software para su trayectoria académica como historiador, contestando también, como vemos, entre un 6 y un 10 la mayor parte de los alumnos. El grado de utilidad también le parecía útil las clases prácticas que realizamos de manera presencial para el manejo del software, un 89,4% les pareció útil, pero necesitaban ese apoyo de los videotutoriales para hacer el trabajo final, para hacer su propio mapa, veían necesario ese apoyo en el aprendizaje por parte de ese material didáctico adicional que eran los videotutoriales. O sea, un 98,5% de los alumnos les parecía necesario. Y en la pregunta que ya hacemos referencia al formulario de la fase 3, de la última fase, que se activó cuando ya los alumnos habían realizado, o la mayor parte de los alumnos habían realizado el trabajo de evaluación y habían visto los videotutoriales. A la pregunta ¿qué grado de dificultad les parecía que tenían los contenidos? Como vemos, las respuestas están bastante repartidas, pero la mayor parte de ellos contestó que les parecía una dificultad media. También hubo una respuesta positiva en la utilidad de los videotutoriales para el aprendizaje tanto de los SIG como de los contenidos que se dieron en la asignatura, respondiendo la mayoría entre un 4 y un 5. Y en cuanto a la utilidad de los videotutoriales para la realización concreta del mapa,
se le preguntó si podrían haber realizado ese mapa sin la ayuda de los videotutoriales y la mayor parte de los alumnos, un 86% de los alumnos, respondió que no. Además de ello, este aprendizaje de la herramienta QGIS les motivó bastante, pues les gustó a un 78,9%, casi un 79% de los alumnos, les pareció interesante y les gustó conocer esta herramienta. Y el 56 y el 24 y el 56% de los alumnos estaba muy satisfecho o bastante satisfecho con los contenidos aprendidos en el bloque primero de la asignatura relativo a los sistemas de información geográfica. Es decir, un 70% de los alumnos estaba muy y bastante satisfecho con estos contenidos. Finalmente, los resultados de la evaluación de la asignatura fueron bastante positivos también, pues de 79 alumnos, 10 alumnos suspendieron, 14 no se presentaron y 55 aprobaron. Es decir, un 69% de los alumnos aprobaron la asignatura. Además, la nota media que tuvieron fue un 6,88, es decir, casi un notable. Por lo tanto, la evaluación es bastante positiva. Muchas gracias por vuestra atención. Dejo mi email para cualquier duda o sugerencia.